Continuando con nuestra exploración respecto de la nacionalidad peruana y, por supuesto, la posibilidad que tenemos los peruanos en el extranjero, en las próximas elecciones en el Perú, de poder elegir a dos representantes. Van a haber dos curules por primera vez específicamente relacionados con los peruanos en el extranjero. Hoy día tenemos a Miguel Yagui, candidato por Avanza País, número 1 para el Distrito Electoral de Peruanos en el extranjero. Él es abogado, especialista en Derecho y además es responsable de la parte legal de la campaña electoral de Hernando de Soto. Bienvenido, Miguel. Gracias por tu tiempo. Buenas noches, Jorge. Muy agradecido por la invitación. Un cordial saludo a todos los hermanos peruanos residentes en el extranjero, aprovechándoles para desearles un feliz día de la amistad. Gracias, gracias. Sí, hoy es un día también propicio para poder tal vez unir más nuestros vínculos. Yo también soy parte de este grupo de peruanos en el extranjero y aprovecho también para decirlo. El peruano que está en Perú piensa que porque nosotros ya no fuimos, dejamos de ser peruanos, ¿no? Ya no tenemos nada que ver con el Perú, ¿no? Y probablemente para muchos sea una gran sorpresa el que de pronto dos curules hayan sido reservados para asuntos en relación con nosotros, ¿no? Porque probablemente ya se ha evidenciado el vínculo, principalmente el vínculo económico, pero también el vínculo cultural y vínculo sentimental que existe entre aquellos que están que son peruanos y que están en el extranjero, y pues sus relaciones con el Perú y sus familiares, amigos, y en fin, ¿no? Tú, antes de entrar de lleno a nuestro tema, que es el tema principal que hoy día nos ha unido, que es la nacionalidad peruana, yo quería preguntarte, ¿cómo tú ves a los peruanos en el extranjero? ¿Qué te ha animado a ti a presentarte como un posible representante de los peruanos en el extranjero? Sí, mira, yo soy abogado, especialista en Derecho Electoral, egresado de la Universidad Católica, 25 años de experiencia en los sectores público y privado, y un fiel convencido de que si las cosas no van bien o caminan mal, no debería entrar a la cancha, cerrarse el partido y tratar de enmendar el rumbo. Entonces, nosotros estamos cansados de que haya sucesivos gobiernos, sucesivos congresistas que elegimos, y una vez llegados al poder, se evidencian serias limitaciones para cumplir las funciones para las cuales han sido elegidos, y también para ejecutar el gasto público. Entonces, ¿qué me motiva? El deseo de cambiar las cosas. Los peruanos en el extranjero, como bien lo ha señalado, antiguamente o hasta las elecciones anteriores, las elecciones congresales extraordinarias 2020, elegían a sus candidatos junto con el Distrito Electoral de Lima. A partir del mes de julio se dio una norma, una ley, que crea el Distrito Electoral número 27 y le asigna dos curules de manera directa. Yo postulé en las elecciones congresales extraordinarias 2020 y fue justamente uno de mis propuestas. Sin embargo, considero que en atención a la cantidad de peruanos del extranjero, estas dos curules son insuficientes. Para un electorado de cercano al millón, creo que más idóneo hubieran sido por lo menos 4 representantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de postular por peruanos en el extranjero? Precisamente el de representar a toda esa comunidad dispersa en todo el orbe y hacer efectivos sus derechos. Entre esos derechos, ¿cuáles crees que pueden ser los principales? Mira, nosotros tenemos una concepción del Estado de manera que los servidores que entran a la función pública tienen una misión fundamental, que es la de servir. ¿Qué queremos? Implementar una cultura de servicio. En el caso de los peruanos del extranjero, esta cultura de servicio tiene que estar dada por un mayor nivel de servicios de parte de los funcionarios consulares.
En temas muy concretos, en el extranjero, por ejemplo, el funcionario consular hace las veces de notario, ¿no? Tiene algunas atribuciones que la ley confiere a los notarios. Sin embargo, creemos que estas pueden ser incrementadas de manera que se den un mayor servicio. Por ejemplo, los notarios son competentes para declarar la separación convencional y el divorcio ulterior o posterior, siempre que no haya ningún tipo, siempre que haya acuerdo entre las partes, se puede llegar a un proceso de separación convencional. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que en el extranjero uno se divorcia conforme a las leyes del país de acogida, pero cuando esta sentencia o esta resolución por una autoridad administrativa llega al Perú, es necesario hacer un procedimiento que se llama exequatur o de reconocimiento de sentencia extranjera. Esto puede tardar toda una vida y tiene pues en ascuas a peruanos que ya se han divorciado conforme a las leyes del país donde se encuentran, pero que no pueden tener registrado ese divorcio acá. Otro de los temas que se puede implementar fácilmente a través del consulado es el de incrementando este nivel de servicios notariales, la constitución de personas jurídicas, sea de empresas como de asociaciones. Las personas jurídicas lucrativas, empresas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, permitirían que los peruanos en el extranjero puedan hacer inversiones en el Perú, generar puestos de trabajo, ¿no? Dar oportunidad a nuestros connacionales en el Perú y darle oportunidad al mismo peruano en el extranjero para mejorar su situación económica. De otro lado, las personas jurídicas no lucrativas, llámese asociaciones, fundaciones o comités, también podrían hacerse a través de un reconocimiento muy sencillo y muy rápido, lo cual le va a dar legitimidad tanto ante el funcionario consular como ante las autoridades extranjeras. Una entidad reconocida por su país de origen, lo cual le permitiría, por ejemplo, se me ocurre facilitar el tema de donación. Yo he tenido la oportunidad de participar a lo largo de mi vida en muchas asociaciones que de una u otra forma han contribuido con el bienestar de la comunidad y una de estas, la Asociación Amistad Perú Latinoamericana, pudimos generar muchas donaciones o impulsar donaciones de la cooperación japonesa que permitió traer carros bomberos y ambulancias para buena parte de las municipalidades provinciales y distritales del Perú. Entonces conozco un poco todo lo que implica el tratar de querer colaborar con su país y enfrentarse a la burocracia estatal. Entonces, o sea, podríamos decir que una propuesta de tu parte sería una simplificación administrativa en un cúmulo de posibles problemas, trámites que los peruanos en el extranjero puedan necesitar para de repente agilizar o poder, digamos, fortalecer los vínculos con el Perú. Efectivamente, ¿no? Y mira, ahora, no solamente en el tema de facultades notariales de los cónsules o de los funcionarios consulares, sino también en el Perú ya tenemos un programa que se llama Mejor Atención al Ciudadano, MAC. Implica que en determinados centros comerciales uno puede ir y gestionar documentación de cerca de una treintena de entidades públicas. Entonces, parte de las propuestas que yo impulsaría sería precisamente esa, implementar un MAC, un sistema que permita que los peruanos en el extranjero puedan acceder a una terminal de MAC y gestionar en la misma forma que nosotros lo hacemos acá en Lima, el hacerlo desde los países de acogida. Creo que para eso tampoco no necesitamos hacer una ley, sino simplemente gestión. Este programa está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros y vía convenio se ha implementado con diferentes municipalidades. Entonces, ¿por qué no hacerlo con los consulados, donde hay una gran cantidad de ciudadanos peruanos que demandan ese tipo de servicios?
Ujú. Entonces, son muchas las formas en las que se pueden implementar para simplificar trámites y para brindar mejores servicios. Ok, hablando de simplificación de trámites, quisiera tocar los trámites referentes a la nacionalidad. Y antes de entrar de lleno al detalle, me gustaría ubicarnos un poco en el contexto. Em, la ley peruana reconoce a un peruano cuando éste ha nacido en el Perú, es decir, los peruanos por nacimiento. Luego tenemos los peruanos por naturalización y finalmente los peruanos por opción. Centrándonos en los peruanos por nacimiento, estos de alguna manera se ven desprotegidos cuando se encuentran en el exterior y de pronto deciden acceder a una nacionalidad extranjera que es del país donde están viviendo, ¿no? Es lógico que se espere eso si ya tienen un largo tiempo trabajando, viviendo y con familia allá, ¿no? Pero una cosa es ser un peruano naturalizado, digamos, alemán o lo que sea, y otra cosa es alguien que de pronto deja de ser peruano y se convierte en un extranjero, ¿no? O adquiere totalmente la nacionalidad dejando de ser peruano. Con lo cual, además, ya digamos, los peruanos en el extranjero estarían perdiendo número de votantes, ¿no? Pues el peruano no solamente emigra, sino con el tiempo deja de ser un peruano en el extranjero. ¿Por qué? Porque resulta que la ley peruana permite la renuncia expresa. Y como la ley la permite, varios países la exigen. Si la ley no la permitiera, como por ejemplo Argentina, Brasil, ¿no? La nacionalidad no es renunciable, entonces los países no la pueden pedir y por consiguiente un argentino puede seguir siendo argentino y también adquirir la nacionalidad de otro país o del país donde vive y poder desarrollarse también ahí, ¿no? El día que regresa a su país, regresa como argentino y no pasó nada, ¿no? Pero el día en que el peruano que renunció a su nacionalidad y que adquirió una nueva, regresa a su país de origen, al país donde nació, resulta que es un extranjero. ¿Cómo ves tú esta situación? Mira, hay que tener en cuenta que nuestra actual constitución data del año 1993, una época en que las fronteras entre los países se veían más lejanas, ¿no? Responde a un tiempo en el cual no había un proceso de globalización. Ahora es muy usual que una persona viva en un país, trabaje en otro, esté entrando y saliendo. Entonces, las normas tienen que ajustarse a las realidades propias de un momento determinado. La Constitución del 93, como bien lo señalas, establece en su artículo 53 la forma en que se adquiere o recupera una nacionalidad y señala que la nacionalidad peruana no se pierde salvo por renuncia expresa ante la autoridad peruana. ¿Esto qué cosa ha generado? En países como Alemania, creo que Luxemburgo, Austria y Japón, ¿Mm? no sé si habrá otros países en los cuales haya Holanda una también, ¿no? situación similar, eh, la, el estado de acogida establece que si las normas internas del país de origen dan la posibilidad de renuncia, hay que renunciar a la nacionalidad. Entonces, ¿Mm? esta imprecisión del artículo 53 en realidad nos genera la obligación de renunciar para cuando uno se quiere nacionalizar en uno de estos países. O Entonces, sea, la ley no facilita que un peruano se desarrolle en el extranjero. efectivamente, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que si un peruano renuncia a su nacionalidad, en realidad lo hace por mejores oportunidades, tanto en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, y entonces es un derecho que tiene el ciudadano de elegir su nacionalidad para embarcarse dentro de los requisitos que establece un país de acogida para optar por una nacionalidad determinada. Sin embargo, hay que tener presente también todo, todo el trasfondo psicológico
que implica la renuncia de una persona a su nacionalidad. O sea, yo me imagino el ponerme a mí como renunciante a mi nacionalidad es algo que tendría que pensarlo pues 10 veces, ¿no? ¿Qué implica? ¿Cómo va a quedar mi vínculo con mi país, con mi familia, con mis amigos, con el barrio, con todo? Entonces, Además, yo es un digo, paso ¿no? delicado. ¿Cómo renunciar a un hecho, ¿no? Porque, digamos, yo me estoy centrando no en los peruanos que han adoptado la nacionalidad peruana por un Así trámite. es. Yo estoy hablando del que es peruano por haber nacido en el Perú o porque sus padres son peruanos. Yo, en principio, siento que uno no puede renunciar a eso. Que te guste o no es otra cosa, que lo quieras usar o no es otra cosa, que quieras adoptar otra nacionalidad y vivir en otro país y pelearte con el Perú también es otra. Pero yo siento que eso es algo irrenunciable, porque es un hecho. Claro, la nacionalidad por razón de nacimiento, en realidad es un derecho, ¿no? O sea, tú puedes saber la forma como está redactado el artículo 53 de la Constitución, y ante la necesidad de renunciar para nacionalizarte como ciudadano de otro país, te genera una disyuntiva. O sea, tú puedes renunciar porque así lo establece la norma, pero en la práctica es un derecho. Yo entraría más por un tema de la eficacia o ineficacia de esta renuncia. Creo que la renuncia propiamente a la nacionalidad no es viable. Lo que podría establecerse dentro del articulado constitucional, el artículo 153, precisamente es la nacionalidad peruana no se pierde. Cualquier renuncia derivada de la necesidad de optar por otra nacionalidad no tiene eficacia para efecto de la nacionalidad peruana. Esto es que si yo Pero, renuncio a la... pero Sí, perdóname, acá dice bien claro que la renuncia es ante autoridad peruana. Porque si es que fuera ante otra efectivamente, autoridad, yo acepto que el Perú no la reconozca y ya está. Pero en este caso, la renuncia se hace ante autoridad peruana y es la autoridad peruana la que certifica que efectivamente esa persona ya deja de ser peruano. claro, incluso hasta destruyen tus documentos delante tuyo, ¿no? O sea, es un tema traumático, pero te digo, así como está estructurado el artículo 53 de la Constitución, no pierdes la nacionalidad, salvo renuncia expresa ante la autoridad. Ya renunciaste, pero en el fondo es un derecho humano fundamental. O sea, yo nací ahí, me puedo nacionalizar, pero la pérdida es en realidad por un requisito que te pide el Estado extranjero, pero Pero no lo pide porque la ley lo permite, o sea, la ley permite la renuncia. Es el efectivamente problema. la forma en que está redactado el artículo da pie a esa interpretación. Y Entonces, yo lo te que, hago una pregunta más de orden legal. ¿En qué gana un peruano o un individuo peruano, digamos, renunciando a su nacionalidad? Porque pareciera ser que acá hay un derecho adicional, ¿no? Es decir, hoy, a partir de esta ley puedo renunciar. Qué bacán, qué bien, ahora puedo hacer algo más. Pero yo te pregunto, ¿ese algo más, ese renunciar, sirve de algo? ¿Trae un beneficio? ¿Beneficia a alguien? mira, yo creo que no le otorga o no le concede un derecho adicional, sino que le da la posibilidad de cumplir un requisito legal que establece un Estado distinto al tuyo para considerarte un ciudadano naturalizado, ¿no? Lo que O pasa es sea, que si la ley, eso es la respuesta lógica, pero en la práctica ese Estado no lo exigiría si la ley del sí, país no lo efectivamente, permitiese. El problema es que la efectivamente, ley del Perú la permite. Entonces ahí, digamos, pueden hacer lo que quieran con nosotros, ¿no? Dado que así nuestra es, ley no nos protege. así es. Y es por eso que este artículo, como te digo, debe ser eh, modificado en cuanto a la concepción, ¿no? O sea, uno, en aras de una mayor libertad, está dando la posibilidad de renunciar. Pero ¿qué Pero, pasa? Sí, no, perdón, sigue, por favor. Disculpa. no. Entonces te decía, si te da la posibilidad de renunciar, ¿qué sucede cuando tú quieres recuperar tu nacionalidad?
tienes que entrar a una serie de trámites realmente enojosos, porque tú puedes recuperar tu nacionalidad, pero de acuerdo a la ley de nacionalización, la 26574, debes de cumplir con 4 requisitos para que ello suceda. Una primera es que tienes que establecer tu domicilio por el lapso de no menor de 1 año, ¿no? Tienes que declarar expresamente tu deseo de renunciar a la nacionalidad que adquiriste, tienes que ejercer alguna profesión, ciencia, arte u oficio, y tener una conducta solvente, una sólida conducta moral. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si uno es literal con la interpretación del artículo? Las personas mayores que ya no ejercen ninguna No actividad, podrían volver a hacerlo, no, ¿no? Por ciencia, ejemplo. arte o oficio, No no podrían. pueden, ¿verdad? Entonces, en la medida en que estas normas responden a escenarios pues, no pensados de hace 27 años que tiene la Constitución, implica la necesidad de hacer algún tipo de modificaciones, de precisiones y por ende de una reforma. En ese sentido, el artículo 53, que en materia de comentario, debería considerar más que la renuncia propiamente, ¿no? El hecho de que ya hay gente que ha renunciado, cómo la recupera, ¿no? Y para el futuro, yo creo que lo que deberíamos hacer es cerrar un poquito la posibilidad de que una persona renuncie a su nacionalidad. O sea, es un derecho humano fundamental, tú naciste ahí, y cuando tú renuncias al hecho de que naciste en un país determinado, creo que por ahí no va la cosa. Yo creo que el haber dejado esta posibilidad ha hecho que muchas personas, se calcula que más de 10.000, se dicen, la verdad es que la cifra es difícil de probar, están en una situación como esa, ¿no? Y esto te genera pues algún tipo de conflicto psicológico definitivamente. Ok. Bueno, ¿y qué, qué se podría hacer? ¿Cambiar esa ley? Tú me dices Mira, ajustarla, pero ¿cómo la ajustarías? ¿Tienes alguna idea de Mira, cómo? yo creo que cuando uno hace alguna modificación legislativa, como haces una reforma constitucional, tienes que ser muy cuidadoso en todos los supuestos de hecho que vas a querer normar. Por ejemplo, no se me ocurriría modificar una ley por un problema concreto, por si en Japón, ¿no? Cuando la consecuencia de esa modificación pueda ser perjudicial para otros, por ejemplo, en Estados Unidos y en alguna otra parte del mundo. Entonces, Pero ¿para quién podría ser perjudicial? Porque acá hay un reglamento. No creo que tendríamos que modificar la ley, ¿no? Bastaría de repente modificar el reglamento y de repente poner cuáles pueden ser los causales de renuncia y tal vez poner específicamente que no se acepta un trámite de nacionalización, ¿no? Por trámite de nacionalización no está aceptada la renuncia, ya está. Con eso te estoy protegiendo a que si otro país te exige, no acepto, pues, ¿no? O sea, eso no es una causal de renuncia, ¿no? Digo, ¿no? claro, pero lo que tienes que tener en cuenta es que la ventanita abierta que deja el artículo 53 de la Constitución, al establecer que salvo renuncia expresa ante la autoridad peruana, te deja la ventana y se convierte en una exigencia para un peruano que decide optar, por ejemplo, por la nacionalidad alemana. Entonces, en esa medida sí necesitas hacer una reforma constitucional y a partir de esa reforma constitucional desarrollar el tema de la ley de nacionalización, la 26574 y su reglamento. O sea, más que nada es cómo partes tú de la concepción de qué cosa es del concepto de nacionalidad y de enmarcar la posibilidad de una renuncia. Si dices que todo ser humano tiene derecho a elegir su nacionalidad, porque ese es uno de los cuestionamientos que tiene un grupo de personas, oye, yo tengo la libertad de poder elegir mi nacionalidad. Pero nadie te la quita. Entonces, Nadie te la quita. O sea, ahí al vamos. decir que no tienes que renunciar o que la renuncia no es aceptada, La renuncia no no te es estoy eficaz. dejando, tú puedes elegir que tu nacionalidad es la china, pero tú siempre naciste en el Perú.
A partir de ahí tú te olvidas Sí, de Perú, no usas tu DNI nunca, eso es un tema tuyo, pero no claro, puedes, por eso, digamos, negar el hecho que has nacido en el Perú. así es. Por eso es que yo te comentaba, más que el tema de la renunciabilidad de la nacionalidad, lo que nosotros tenemos que considerar es que hay países que sí lo exigen, ¿no? Y más aún lo exigen cuando tú dejas la ventana abierta. Entonces, tenemos que hablar más que de este tema, sino de la eficacia o ineficacia que esa renuncia trae para efectos de tu propia nacionalidad. O sea, para mí, el artículo 53 puede estar enfocado más a la ineficacia de esta renuncia, de manera tal que el día en que cualquier ciudadano peruano decida recuperar su nacionalidad sin ningún tipo de cuestionamiento, ningún tipo de requisitos, pueda hacerlo libremente. Sí, eso me Este, parece muy este bien, tema, ¿no? Me parece muy bien, pero yo siento que el origen no está en dejarle la posibilidad de que recupere rápidamente, sino más bien que no la pierda nunca. Sería más fácil proteger a esta persona para que no la pierda y así no tengamos que andar pensando en cuando quiera recuperar, ¿no? Por supuesto que hay un grupo de gente que la perdió y en eso hay que pensar, como tú dices, en el pasado, un poco poner en orden las cosas, pero siento que también mirando hacia el futuro es no seguir dejando que peruanos se vean pues en una situación, en un dilema en el cual por una cuestión muy simple de querer tener una mejor vida en el país donde residen, de pronto tengan que renunciar a ser peruanos y se acabó, ¿no? Ya, así es, ¿no? Pero eso es una situación, pues, por un lado, injusta, y por otro lado, que siento que la ley peruana debería contemplarla, ¿no? Para evitar que eso suceda, ¿no? claro que sí, mira, y aún así, ¿no? Estamos en otra época. Hay la posibilidad y cada vez mayores países, un mayor número de países contemplan la posibilidad de tener más de una nacionalidad. Entonces, y hay otro tema que se puede también desarrollar, que es el de los convenios entre diferentes estados para darle algún tipo de trato preferente a sus connacionales, de manera que puedan optar Porque Perú lo nacionalidades. permite, ¿no? O sea, cualquier extranjero que No quiera quiero su nacionalidad. nacionalizarse peruano, el Perú no se lo exige. O sea, si la pierde porque su Estado así lo exige, eso es otra cosa, ¿no? Por eso aquí, digamos, no Así estamos es. hablando de las leyes de otros países, sino nos estamos centrando en la ley peruana, ¿no? Y esto que la ley peruana, digamos, no es consecuente, ¿no? Por un lado, al extranjero no le exige nada, pero al peruano lo deja al libre albedrío a que lo traten como sea, ¿no? Ya si te pide que renuncie, piña, pues no renuncia. Claro, es que en aras de No esa, debe de ser así, esa, ¿no? de esa libertad que tiene el ser humano para elegir su nacionalidad, creo que eso es lo que primó a la hora de hacer el artículo 93 de 53 de la Constitución. Entonces, lo que sí debemos de hacer es ajustar un poco las clavijas, de manera tal en que no se dé pues, situaciones en las que, apelando a la imprecisión de la norma, los estados exigen la renuncia a la nacionalidad como requisito para otorgar la propia, este, te hagan renunciar a tu nacionalidad peruana, ¿no? Mm, ujú. Ok, Pero, Miguel. pero, No, sí, mira, te iba a dar la palabra para pasar ya a otro tema y despedirnos también. Si es que quisieras cerrar esta entrevista con algunas palabras tuyas, quisieras comentarnos algo en especial. mira, yo creo, porque un congresista al final es un congresista de la nación, y hacer una reflexión con los hermanos peruanos en el extranjero. Ustedes están eh, más cerca a realidades, principalmente la gente que está en Europa, ¿no? Está más cerca a realidades de países desarrollados, contemplan mucho o viven la experiencia de los regímenes socialistas y comunistas, cada vez hay menos. En el Perú actualmente tenemos un Congreso que es presidido por una presidenta del Congreso, la izquierda. Todos la izquierda en realidad se ha fortalecido bastante y se han dado una serie de
normas que van condicionando a los partidos políticos que van maniatando a los partidos políticos. Un tema que nos gustaría proponer e implementar es el de una auténtica reforma electoral. La reforma electoral es importante porque constituyen las reglas de juego por las cuales los ciudadanos peruanos acceden al poder. Vía elecciones acceden al poder y por ende acceden a los recursos públicos. La experiencia nos ha hecho ver la gran cantidad de funcionarios de los 3 niveles de gobierno que terminan siendo procesados, encarcelados o cuestionados. Entonces, una de las propuestas que tiene Avanza País es precisamente fortalecer el sistema de partidos y entrar a una reforma electoral auténtica. Implique, por ejemplo, que se pida un nuevo código electoral de manera tal que las reglas de juego sean conocidas por todos. Esta es una elección atípica, no solamente por el tema de la pandemia, sino porque, a pesar de haber sido convocada el proceso electoral, se han seguido generando normas que están incidiendo en el proceso. ¿Cómo se llama? La premisa para un proceso electoral que una vez convocado tú no puedes mover las reglas de juego, ¿no? Entonces, en esa medida, yo sé que para algunos podrá ser un tema de repente no tan trascendente, pero es la llave por la cual los políticos acceden a cargos públicos, entonces tiene que entenderse una especial consideración. Porque mientras no solucionemos ese tema, no vamos a poder lograr que mejore la educación, mejore la salud, mejore la inseguridad que tanto nos afecta ahorita, porque los recursos existentes en el Estado terminan en manos de unos facinerosos, sinvergüenzas. Ese dinero destinado para estos temas son canalizados a su bolsillo y nada logramos con ello. Entonces, es importante para nosotros el tema de reforma. Ok, Miguel. Ojalá te vaya bien en el proceso y ojalá logres, por un lado, estos objetivos que te has trazado y por otro, poder apoyar pues, a los peruanos en el extranjero, a que puedan tener una mejor relación con el Perú. Creo yo que ese podría ser tal vez el meollo del tema, ¿no? Y que más bien no se permita que se vayan o que sus vínculos sean pues cada vez menores. Te agradezco tu tiempo y como te digo, te deseo éxitos en tu carrera, en tus planes. Muchas gracias, Jorge. Agradecerte nuevamente por la oportunidad. Vale, hasta una próxima oportunidad. Gracias, chao.